El pasaje que vamos a estudiar esta noche es Hebreos capítulo 10 de los versos 26 al 31. Y yo le he titulado a este tema la advertencia contra pecar deliberada y voluntariamente. El pasaje dice, Hebreos 10:26, porque si pecaremos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El autor inició este capítulo explicando la suficiencia del sacrificio de Cristo para quitar de en medio el pecado, como Él quitó el sistema de sacrificios para establecer su voluntad y en esa voluntad nos santificó, que quiere decir nos consagró como sacerdotes del nuevo pacto y nos perfeccionó, es decir, nos capacitó para ejercer un nuevo sacerdocio, nos invitó a ese privilegio de servir a Dios y de poder entrar a su misma presencia, nos abrió un camino nuevo y vivo, pero nos explicó que para entrar a ese camino necesitamos abundar en fe, en esperanza y en amor, siendo el congregarnos, el participar juntos, el estimularnos al amor y el exhortarnos unos a otros, el medio que Dios ha designado para ejercer nuestro servicio, para que cuidemos nuestra santificación y para que avancemos a la meta. Sin embargo, el autor ha tenido esta carga del problema de su audiencia, que se han vuelto tardos para oír, que les está costando creer, que se ven tentados a volver al judaísmo y ya ha dado varias advertencias y quizá esta es una advertencia aún más fuerte que las anteriores, pero que él busca enfatizar y luego de una enseñanza más sustanciosa y de mejores noticias que trae el nuevo pacto, él viene y pone una advertencia más fuerte para los creyentes. Lo primero que se ha discutido sobre este tema es si esta advertencia va enfocada a verdaderos creyentes o si va dirigida a falsos creyentes que están metidos en la iglesia, porque siempre hay cizaña dentro del trigo. Sin embargo, aunque hay cizaña, siempre la predicación de Jesús y de los apóstoles va dirigida a los creyentes y va con el objetivo de provocar fe y aún de salvar a aquellos que están dentro del rebaño que tal vez todavía no han creído. Algo que tenemos que poner atención es, por ejemplo, que califica a los lectores a quienes va dirigida la advertencia como aquellos a quienes han recibido el conocimiento de la verdad en el verso 26. Y es interesante que Jesús en sus parábolas, por ejemplo, cuando él explica la parábola del Salvador, del sembrador en Marcos 4:20, él explica que la buena tierra son los que oyen y reciben la palabra. Entonces esto ya nos da un indicio que es más probable que él esté hablando de creyentes. Por otro lado, en el verso 29, que es contundente, él habla de alguien que fue santificado por la sangre del pacto, y aquí sin dudas él está hablando de creyentes, porque un no creyente no ha sido santificado, no ha sido consagrado por la sangre del pacto. Y en el verso 30 él aclara hablando del juicio que viene cuando el Señor juzgará a su pueblo, no al mundo, no a los pecadores, sino a su pueblo. Entonces empezamos el análisis verso por verso, dando por sentado que esta advertencia va dirigida a creyentes. Dice el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo primero que tenemos que decir es que no se espera de que un creyente
que está procurando vivir en el Espíritu y que está siendo guiado por el Espíritu de Dios y que está participando de la comunión con la iglesia, peque voluntaria y deliberadamente. La palabra en griego es muy fuerte. La palabra en griego es amartón, emón, ekosios, o sea, lo que se traduce como pecaremos, en realidad son dos palabras en el griego, que es si persistimos en pecar. Tiene la idea de una acción continua. Lo que está el autor diciendo, si persistimos en pecar deliberadamente o si persistimos en pecar intencionalmente, ya en la palabra pecar está la idea de persistir en pecar, de pecar con determinación, pero no solamente se queda ahí, sino que con una determinación que la segunda palabra, ekousios, se traduce deliberada, intencional, voluntaria. Lo que el autor está diciendo es si deliberada e intencionalmente persistimos en pecar, es decir, en no hacer la voluntad de Dios, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y algunos dicen aquí que se puede estar refiriendo a que aquellos que han profesado, que saben mentalmente el evangelio, pero que todavía no poseen la fe, solo profesan la fe, pero no poseen la fe. De eso nos habla Santiago, de falsos creyentes. Sin embargo, la expresión en el griego aquí no aplica a esos, porque la palabra hay tres palabras en el griego para conocimiento, pero la palabra más perfecta de un conocimiento más completo, más real, más verdadero, que no da lugar a dudas, que no se aplica a un puro conocimiento mental, es la palabra que el autor usa aquí. La palabra griega es después de haber recibido la epignosis de la verdad. Y la palabra epignosis es una palabra que agrega la partícula epi, que significa pleno, completo, a la palabra gnosis, que puede significar conocimiento, y se podría traducir como el conocimiento pleno, pero en realidad en el griego significa un conocimiento personal, el conocimiento que se alcanza cuando uno llega a entender algo clara y perfectamente y lo acepta como verdadero y válido, a menudo por medio de una relación que involucra la experiencia. La epignosis es una clara, penetrante y certera comprensión de la verdad. Esta palabra la vemos varias veces en el Nuevo Testamento, y por causa del tiempo solo voy a mencionar algunos versículos, pero por ejemplo, en Romanos 10:2, Pablo, cuando habla de los judíos, dice, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a una epignosis, no conforme a un conocimiento pleno. En Colosenses 3:10, él dice que nos vistamos del nuevo hombre que se va renovando hasta alcanzar la epignosis o el conocimiento pleno. En 2 de Pedro 1:3, Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante la epignosis de Cristo, mediante el conocimiento pleno de Cristo que nos llamó a su gloria y excelencia. Y más abajo en el 1:8, Pedro nos dice que si añadimos a la fe virtud y todo lo demás que él dice, esto no nos va a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento pleno o la epignosis de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, también encontramos epignosis de la verdad usada 3-4 veces por el apóstol Pablo en las epístolas pastorales. A Timoteo le escribe en 1 de Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, inicio de la salvación, y que vengan a la epignosis de la verdad o al conocimiento pleno de la verdad. El que acaba de ser salvo solo está empezando a conocer la verdad, pero cuando alguien ya ha sido discipulado por un tiempo, es el que ha recibido la epignosis. O sea, este término del que peca deliberadamente no aplica a un recién convertido, no aplica a un nuevo en la fe, aplica de alguien que tiene años de estar siendo discipulado y a pesar del conocimiento que tiene, decide
persistir en pecar deliberada e intencionalmente. En 2 Timoteo 2:25, Pablo también le dice a los maestros que corrijan con mansedumbre a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda arrepentimiento para llegar a la epignosis de la verdad, al conocimiento pleno de la verdad. O sea, alguien que todavía está con dudas no es a quien se está refiriendo el autor en el verso 26 de este pasaje. En 2 Timoteo 3:7, Pablo habla de los que siguen a los falsos maestros, o sea, los falsos creyentes, los que son amadores de sí mismos y se resisten a la verdad, que ellos siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, a la epignosis de la verdad. Entonces, claramente, Hebreos 10:26 no está hablando de ellos, porque Hebreos 10:26 está hablando de gente que sí lo ha alcanzado, que sí lo ha recibido. Y por último, Pablo le escribe a Tito, y en el capítulo 1 del verso 1 le dice: Pablo, conforme a la verdad de los escogidos y el conocimiento de la verdad, o la epignosis de la verdad, que es según la piedad. Entonces también esto nos muestra que el que recibió el conocimiento de la verdad es alguien que ha caminado en piedad, que se ha manifestado en él un comportamiento piadoso. No solamente ha tenido un conocimiento doctrinal teórico de la doctrina, sino que ha vivido en piedad. Ahora, ¿cuál es la verdad que ha recibido? La verdad que ha recibido es que Cristo es la verdad, que Cristo es el único camino al Padre, que Cristo es la sustancia de lo que la ley era sombra, que solo a través de él podemos tener comunión con Dios, que su sangre inauguró el nuevo pacto, que eliminó el pecado y que nos proveyó redención eterna, que ya no hay sacrificio posible por el pecado, porque Cristo ofreció el más perfecto y completo sacrificio por su sangre. Cuando Cristo nos perdona, nos dice: no peques más. Y si decidimos pecar deliberada e intencionalmente, sería como rechazar el señorío y la mediación de Cristo. Y si rechazamos a Cristo como mediador, nos quedamos sin mediación posible. Ahora, es importante aclarar aquí que esto no se espera que le pase a un verdadero creyente. El verdadero creyente todavía está luchando y lidiando con el pecado, pero no se deleita en el pecado, no lo busca, no le agrada, no lo desea, no lo quiere hacer, se lamenta y se siente miserable porque termina haciéndolo, pero no lo está buscando intencional y deliberadamente. Cuando peca, reconoce su pecado por el dolor que le provoca, y ese dolor le lleva a clamar misericordia, porque la pasión de nuestro Señor le sirve de consuelo contra el pecado y contra el dolor. El verdadero creyente puede muchas veces ser ganado por las leyes de los hábitos que se afirmaron en la carne y que nos pueden llevar cautivos al pecado, pero ese pecado podríamos llamarlo involuntario. No es el pecado al que se está refiriendo Hebreos 10:26, persistente, deliberado y voluntario, sino que es producido por la cautividad de nuestra carne y por los hábitos que se formaron en el alma y en los miembros, que se acostumbraron a pecar, pero nos hacen sentir miserables. No es ese tipo de pecado. Pero cuando el tipo de pecado es un pecado persistente, deliberado, voluntario, el autor dice: ya no queda más sacrificio por el pecado para este tipo de pecado. Lo que queda, verso 27, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La palabra horrenda se traduce al griego fobera, que significa terrible, aterradora. Y básicamente es una intensificación y está usado retóricamente para señalar que el juicio es inevitable en este caso. El verdadero creyente que recibió el conocimiento de la verdad y que tiene años de haber experimentado la piedad, vivido la doctrina y que conoce todas las implicaciones del evangelio, que decide pecar intencional y persistente
mente debe vivir con una aterradora expectación de que en cualquier momento el terrible juicio de Dios va a venir sobre él. Y de alguna manera aquí el autor nos está recordando, hermanos, que el destino de todos los hombres solo aplica para dos caminos. O aceptamos el sacrificio de Cristo único posible para quitar nuestro pecado y sabemos que vamos a la vida eterna, al cielo, o esperamos el juicio que vendrá para eliminar todo lo que se opone a Dios. Ahora, aquí estamos ante una disyuntiva y ante una paradoja, porque aparentemente estamos hablando de alguien que ha aceptado el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados, pero que después de años termina menospreciando ese sacrificio. Y lo que el autor nos dice es, debe saber esa persona que le vendrá juicio. Ahora, para saber qué clase de juicio le va a venir a esta persona que cae en esta actitud rebelde, la segunda frase nos ayuda a entender. La segunda frase dice que vendrá fuego ardiente que está para devorar a los enemigos. Y hermanos, para interpretar esto tenemos que recordar que el autor ha tenido en la mente desde el inicio del libro a Moisés y al pueblo que salió del desierto. Todas las advertencias que el autor ha traído hasta este momento han sido de la generación del Éxodo que salió de Egipto, que cruzó el Mar Rojo por la fe, que eran un pueblo redimido por Dios, salvado por la sangre de los corderos pascuales y perdonado por las celebraciones del día de la expiación, pero que en algún momento a algunos se les dijo no entrar en el reposo y que también en algún momento algunos fueron consumidos por el fuego de Dios. Y para ver cómo fueron o por qué razones fueron consumidos por el fuego de Dios y cómo de alguna manera se aplica esto a nuestro tiempo, pues es necesario ver quiénes fueron consumidos por el fuego de Dios dentro de esa generación de creyentes que fueron sacados de Egipto, que fueron salvos y que pasaron por la fe del Mar Rojo. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo empezó a quejarse luego de haber visto un montón de milagros y el fuego de Dios consumió un extremo del campamento. Vamos al segundo ejemplo, que ahí nos va a aclarar un poco más. Números 16 del 35 al 40. Y los 250 hombres que ofrecieron incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. El Señor le dijo a Moisés, ya que ahora los incensarios son santos, ordena a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que lo retire del rescoldo y que esparza las brasas. Toma los incensarios de aquellos que pecaron a costa de su vida y haz con ellos láminas para recubrir el altar. Ahora son santos porque fueron presentados ante el Señor y serán así una señal para los israelitas. Entonces el sacerdote Eleazar recogió esos incensarios y con ellos mandó a hacer láminas para recubrir el altar. Las láminas quedaron ahí como advertencia a los israelitas para que ninguno que fuera descendiente de Aarón ni estuviera autorizado se atreviera a ofrecer incienso ante el Señor. De lo contrario le sucedería lo mismo que a Core y su gente, tal como el Señor se lo había advertido por medio de Moisés. Miren, hermanos, este pasaje tal vez es un poco más esclarecedor. El inicio de la historia es que en el inicio del capítulo 16 vemos que Coré, Datán y Abirán eran levitas. Y entonces ellos un día se levantaron contra Moisés y dijeron, ¿por qué solo por Dios habla
porque solo por Moisés habla Dios, basta ya de vosotros, todos somos santos y el Señor está en medio de todos. Entonces, ¿por qué Dios no habla también por nosotros? Entonces, Moisés le dice, bueno, dejemos que Dios elija, agarren varas de ustedes y que Aarón tome varas, porque ellos querían servir como sacerdotes también, ¿verdad? Y las presentemos ante el Señor y que un grupo de los hijos de Aarón queme incienso y un grupo de ustedes que queme incienso, y entonces Dios que decida. Entonces vino ese momento, tomaron las varas, las introdujeron y en el momento en que estaban quemando incienso, la gloria del Señor descendió al campamento y la tierra se abrió debajo de los pies de la familia de Coré, pero para los que estaban quemando incienso, fuego del Señor salió del tabernáculo y los consumió. Lo interesante es que cuando ellos mueren, Dios le ordena a Aarón que levante los incensarios porque los incensarios son santos y que de esos incensarios hagan láminas para cubrir el altar y que queden como señal y como recordatorio de que nadie que no sea descendiente de Aarón debe quemar incienso delante del Señor. Es algo interesante porque el hecho de que Dios diga que los incensarios son santos da a pensar de que Dios recibió de alguna manera esa quema de incienso, esa adoración. Y sin embargo, por su rebelión y por su presunción, ellos fueron consumidos por el fuego. Otro de los pasajes que posiblemente el autor esté aludiendo porque la construcción en el griego es muy similar a la Septuaginta es Isaías 26, 10 a 11. Vamos a Isaías 26, 10 al 11. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al final y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. En el contexto de Isaías está profetizando la venida de los babilonios y cómo el fuego va a quemar la ciudad y va a quemar a aquellos que han sido dentro del pueblo idólatras, rebeldes y pecadores y que a pesar de que son pueblo de Dios, están actuando como adversarios hacia Dios. Entonces van a ser considerados culpables. Sin embargo, en el contexto tanto de Números como de Isaías, no está hablando de castigo eterno, sino de una destrucción física que viene sobre los rebeldes y que los devora. Pero está indicando que este juicio ya se venía desarrollando en la Escritura y que es un juicio donde Dios está juzgando a su pueblo por la infidelidad al pacto. Pero no podemos asegurar que esto tenga que ver con condenación eterna. Y hay un ejemplo más que nos ayuda a aclarar un poco más. Vayamos a Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Veamos el verso 3 también. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Es bien interesante porque, miren hermanos, cuando leemos esta pregunta de este juicio que va a venir sobre el que peca deliberadamente, la mayoría traen la pregunta, ¿eso quiere decir que la salvación se pierde? Afirma este verso que la salvación se pierde y muchos usan este pasaje para afirmar que la salvación se pierde. Y la única manera que podríamos responder a esa pregunta en nuestro tiempo es si podemos afirmar o argumentar que los quejumbrosos de Números 11:1 o que los 250
compañeros de Coré que quemaron incienso o que Nadab y Abiú perdieron su salvación. Sin embargo, aunque no tenemos una afirmación contundente, la lectura no describe una condenación eterna, sino que al contrario, en el caso de Nadab y Abiú, tenemos evidencia que pareciera ser que no fue precisamente una condenación eterna lo que recibieron, sino que Dios actuó, como él explica, para defender la santidad de su nombre. Cuando habló de los 250, dijo, estos serán como señal para que nadie más lo haga. Sin embargo, más adelante en la escritura, por ejemplo, cuando se relatan, usted sabe que la importancia de la genealogía en la Biblia es importante porque nos recuerda que Dios tiene libros y que una de las cosas que se va a revisar en el día del juicio es el libro de la vida, el registro de aquellos que tienen vida. Y es algo bien interesante porque más adelante en la escritura, cuando se ven los registros de la escritura no borran a Nadab y Abiú. Por ejemplo, en Números 3, del 1 al 4, dice, estos son los registros de los descendientes de Aarón, y en el verso 2 dice, estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Luego en el verso 4 dice, pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño y no tuvieron hijos. O sea, como murieron, no tuvieron hijos, pero siguen siendo parte de los que fueron sacerdotes ungidos, según lo refiere Números. Primera de Crónicas 24, 1 y 2 dice lo mismo. Y estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Ya ni siquiera al autor le interesa registrar por qué murieron. Solo está diciendo ya sus descendientes no están entre nosotros porque murieron, pero forman parte de la lista. Sus nombres siguen siendo conocidos. Eso da a pensar que por cuanto sus nombres no fueron borrados del libro de sacerdotes ungidos, tampoco perdieron la salvación eterna y tampoco su castigo en su momento implica una condenación eterna, y es altamente probable que vamos a ver a Nadab y Abiú, a los 250 que quemaron incienso en el cielo. Verso 28. El que viola la ley de Moisés, de Hebreos 10, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Aquí quiero que vayamos a Deuteronomio 17, 6. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos, no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Verso 12, y el hombre que proceda con presunción, otras versiones dicen soberbia, no escuchando el sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal en medio de Israel. Muchos ven aquí la imagen en el antiguo pacto de lo que el autor está poniendo como posibilidad del nuevo pacto. Alguien que oyó la ley, pero que con presunción o con soberbia decide desobedecerlo, debe morir inmediatamente. Otro pasaje muy similar es Números 15. Números 15 del 22 al 31 nos habla sobre las leyes de los pecados involuntarios. Y desde el verso 23 vemos, el verso 24 dice, si se hizo inadvertidamente sin el conocimiento de la congregación. El verso 25 dice, será perdonado porque fue un error. El verso 26 dice, será perdonada toda la congregación porque sucedió por error. Pero vamos al verso 30 y 31, Números 15, 30 al 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esta persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente, será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella.
su iniquidad caerá sobre ella. ¿Por qué? Porque actuó con desafío, con soberbia, con presunción. Se atrevió a desafiar a Dios a pesar de que sabía que eso era pecado. Y eso es precisamente la idea de Hebreos 10:26. El pecado intencional denota la intención deliberada de ignorar la ley de Dios. Ahora, si seguimos leyendo en Números 15, nos vamos a dar cuenta de que inmediatamente después hubo un hombre que hizo esto. Empezó a recoger leña el día de reposo. Varios lo vieron, hubieron varios testigos, lo llevaron ante Moisés. Moisés preguntó al Señor y el Señor dijo que se le dé muerte. Y toda la congregación lo apedreó fuera del campamento y él murió tal como el Señor lo había ordenado. Como su acción fue una clara violación de la ley de no trabajar el día de reposo, la pena fue severa, fue cortada, fue condenada a muerte. Ahora, esto es lo que el autor nos está diciendo al recordarnos 2 o 3 testigos. Hermanos, lejos de un repudio de la fe pública, el pecado aquí en vista está denotando la infidelidad al pacto y incluso en un acto ofensivo como recoger la leña. La gravedad del pecado está determinada por la actitud desafiante con la que se comete. Sin embargo, la pena no es condenación eterna, sino el castigo físico que resulta en la muerte. ¿Por qué no podemos afirmar que estas personas, aún este leñador, Nadab y Abiú y los 250 levitas van a estar en el infierno? ¿Por qué? Porque ellos fueron inmediatamente juzgados por su pecado. Su iniquidad cayó sobre ellos. Dios es un juez justo que no va a juzgar el mismo pecado 2 veces. El pecado de ellos fue juzgado inmediatamente. El día del juicio, cuando ellos lleguen, ellos van a decir, por ese pecado ya me juzgaste. Entonces solamente se ve lo que está antes de ese pecado. Y antes de ese pecado estuvo la fe con la que cruzaron el Mar Rojo, la fe con la que dijeron que iban a obedecer a Dios, aunque en un momento de desobediencia. Entonces no podemos concluir que aquí esté el autor diciendo que el que peca deliberadamente va a perder su salvación. El peor destino que se ve en la Escritura, hermanos, es el del falso creyente, que lo vemos en Romanos 2:5, alguien que se cree salvo y no sabe que sigue día a día acumulando ira para el día de la ira. El castigo del que pecó deliberadamente en el antiguo pacto no fue condenación eterna, sino fue un juicio terrible que hizo que Dios enviara fuego que los consumiera. Verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, esto de mayor castigo creo que merece una explicación que lo vamos a dejar un poco al final, pero vale la pena analizar cómo califica el autor el pecado voluntario, deliberado, presuntuoso, soberbio y desafiante. Este pecado es semejante a, número 1, pisotear al Hijo de Dios. Número 2, tener por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado o consagrado. Y número 3, afrentar al Espíritu de gracia. La palabra que se traduce pisotear es una palabra que en el Nuevo Testamento se usa cuando algo de gran valor se trata como si no tuviera valor, como echarle perlas a los cerdos. Es no valorar el valor de las perlas. O como cuando una sal ya no tiene sabor. Ya está pisoteada, está lista para ser pisoteada. O cuando la semilla es improductiva, está lista para ser pisoteada.
El título del Hijo de Dios nos recuerda el estatus de Cristo como la revelación final de Dios, como el gran sumo sacerdote, como el que obtuvo una limpieza permanente a través de su sacrificio perfecto. Y lo que está el autor diciendo aquí es calificando el pecado de los que dejan de reconocer la superioridad única de Cristo sobre las otras revelaciones, los que ponen a Cristo en un segundo lugar, en un lugar sin importancia, y le empiezan a dar más lugar a la ley o a los sacerdotes o a los sacrificios o a las obras y no a Cristo. Eso sería pisotear al Hijo de Dios. Pisoteamos al Hijo de Dios cada vez que le damos más valor a otras cosas que a Él dentro de nuestra religión cristiana. Es cuando menospreciamos el alto valor de su sacrificio. Y esto está relacionado al segundo pecado, tener por inmunda la sangre del pacto. La palabra inmunda podría traducirse también común, porque en el lenguaje cúltico, algo común es algo inmundo y algo limpio es algo santificado. Entonces, lo que está diciendo es que cuando le quitamos a la sangre de Cristo el poder para santificarnos y la vemos como un sacrificio más, como una muerte más, cuando nos olvidamos de que Él se ofreció sin tacha a Dios y nos olvidamos de que Él eliminó el pecado del medio, estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto. Pensar en volver al judaísmo, en volver a sacrificios de animales, sería tener por inmunda, por común. Comparar la sangre de animales con la sangre de Cristo sería tenerla por inmunda. Tener por inmunda la sangre del pacto sería negar también que la sangre quitó nuestro pecado y nos libertó de la esclavitud al pecado. Y la última es afrenta. El tercer pecado es afrenta al Espíritu de gracia. Otras versiones traducen insulta al Espíritu de gracia. Y el Espíritu de gracia obviamente es el que Dios derramó en Pentecostés. Es el Espíritu Santo que fue derramado por gracia y que por gracia fue puesto como sello en los creyentes al momento de la salvación, y ahora es una señal que participamos de la gracia de Dios. Hermanos, afrentar o insultar al Espíritu de gracia sería negarnos a vivir la vida del Espíritu, es rechazar la guianza y la dirección del Espíritu, quien nos guía a hacer morir las obras de la carne, a salir de la esclavitud y del temor y a buscar al Padre en oración, como nos muestra Romanos 8, al 13 y al 16. Algo interesante es que en el contexto el autor ha mencionado los que tienen por costumbre dejar de congregarse. Y no está hablando él de dejar de asistir solamente a una iglesia local, porque hay quienes asisten y no se congregan, y hay quienes no asisten regularmente, y para la mente de Dios se congregan más que algunos que asisten, porque el término tiene que ver con participar de la vida del cuerpo. El pecado que el autor tiene en mente es dejar de participar en la vida de la iglesia. Eso sería similar a rechazar el sistema cultico del nuevo pacto, que es la iglesia, al pensar en regresar al judaísmo. Hermanos, estos tres pecados se relacionan cuando tú dejas de participar de la vida del cuerpo, cuando tú dejas de valorar que necesitas de la comunión con otros creyentes, estás menospreciando, estás pisoteando al Hijo de Dios, cuya cabeza es Jesús y cuyo cuerpo son los otros miembros de su cuerpo. Estás menospreciando y pisoteándolo cuando no quieres ser edificado por otros miembros y cuando no quieres poner al servicio de otros el don que te fue asignado por gracia. Cuando te separas de la iglesia, estás teniendo por inmunda la sangre
en la que fuiste santificado, porque estás olvidando que la misma sangre que te limpió a ti nos limpió a todos, y estás olvidando que la sangre se roció sobre ti para que funcionaras como sacerdote y para que estimularas a otros al amor, a las buenas obras y para que crecieras con otros. Cuando nos apartamos de la vida de la iglesia, estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Porque el Espíritu está tratando de construir, de unir, de edificar la iglesia. Y eso se relaciona, por ejemplo, cuando vemos en Efesios 4:30, Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él acaba de decir que el Espíritu de Dios está promoviendo la unidad del cuerpo. Por eso en el verso 31 dice, explica cómo no contristamos al Espíritu Santo, no relacionándonos con los demás en la iglesia desde la amargura, desde el enojo, desde la ira, desde la gritería, desde la maledicencia y la malicia, sino siendo benignos, misericordiosos y perdonadores. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo nos guía a amar a otros creyentes. Pero cuando ponemos nuestra opinión por encima de la opinión del Espíritu, lo estamos afrentando y lo estamos insultando. Desafiar al Espíritu de gracia también viene de olvidar nuestra debilidad y de nuestra pobreza. Porque la debilidad y la pobreza son los espacios receptivos de la gracia de Dios. Cuando nos empezamos a creer fuertes, ricos y sin necesidad de la iglesia, estamos desafiando al Espíritu de gracia. Y por eso el pecado deliberado en el Antiguo Testamento se llama pecado de presunción o de soberbia, porque es el soberbio el que se atreve a desafiar a Dios. Es extremadamente importante presentar tenaz batalla contra todo lo que nos distraiga a participar, a tener relaciones de mutua edificación con otros creyentes. No hay nada, hermanos, que sustituya la comunión espiritual con otros creyentes, porque Cristo está ahí donde dos o tres están. Porque donde dos o tres están se revela el Padre, porque juntos comemos al Cordero. Si faltas a una reunión donde serías edificado con otros creyentes, tu pérdida es eterna. Y no me refiero a lo social, ni a las reuniones sociales, ni carnales, sino a las reuniones donde realmente hay una exhortación mutua, donde hay oración y adoración congregacional, a las mesas de diálogo bíblico y espiritual. Hermanos, la iglesia es lo más importante, lo demás se puede postergar. Pero la mejor inversión de tiempo es estar reunidos con otros santos con el propósito mutuo de crecer en santificación. Debe ser una necesidad en nosotros. Y si menospreciamos el valor de eso, ese es el pecado. El pecado deliberado, persistente y voluntario. El peor pecado para el escritor de los Hebreos no es ser un asesino, no es ser un adúltero, no es ser un mentiroso, no es ser póngale cualquier otra cosa de la que se le puede ocurrir al pensar pecado. El peor pecado es la soberbia que te lleva a apartarte de la vida del cuerpo. Porque eso es pisotear al Hijo de Dios, porque la iglesia es su cuerpo. Porque eso es menospreciar la sangre que te santificó para unirte al cuerpo cuando tú te separas de él. Y porque eso es afrentar al Espíritu de gracia que está trabajando por tu santificación y por la santificación de otros dentro del contexto de la iglesia. Verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. En el contexto de Deuteronomio 32, 35 y 36, donde el autor está citando mía la venganza y el Señor vindicará a su pueblo. Versos antes, Moisés ha estado hablando de cómo el Señor bendijo a Jerusalén, pero se olvidó de Jehová. Engordó, dice el verso 15, dio coces, abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación, terminó ofreciendo sacrificios a demonios, no a Dios, y entonces el Señor se llenó de ira y fuego se encendió en su ira y él se va a vengar de su nombre, de su diseño
y va a consumir con fuego a los que se apartaron de provocar la santidad dentro del pueblo, que es lo que vimos y que fue lo que pasó en la destrucción de Jerusalén en el año 586. El Señor trajo venganza sobre sus adversarios, que eran su pueblo, pero que los tuvo que tratar como adversarios porque se estaban oponiendo a sus diseños. Pero al mismo tiempo restauró, y al mismo tiempo Deuteronomio 32:43 dice: traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Salmo 135:14 dice: el Señor juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Isaías 1 del 24 al 27, Dios habla sobre la venganza que va a traer. Dice: me vengaré de mis enemigos. ¿Cómo? Cambiando el liderazgo corrupto, restaurando sus jueces como al principio, poniendo un nuevo liderazgo para que la ciudad que era fiel y justa y se convirtió en ramera vuelva a ser llamada ciudad de justicia y ciudad fiel. La venganza de Dios no busca destruir, busca restaurar, no busca exterminar, busca purificar. Y el juicio de Dios cae sobre aquellos que están impidiendo el crecimiento en santidad y la fidelidad a Dios dentro de su iglesia, no necesariamente para condenarlos eternamente, sino para facilitar que la iglesia sea restaurada al diseño original de Dios. El 31 termina diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí la expresión refleja una profunda convicción de la asombrosa majestad y santidad de Dios. Hermanos, la advertencia de caer en manos de Dios vivo no aparece en ningún otro lado en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento aparece en una ocasión que David, instigado por el enemigo, decidió hacer censo. Entonces Dios mandó al profeta y le dice: ¿qué quieres, David? ¿Que vengan 7 años de hambre, o que huyas por 3 meses delante de tus enemigos, o que Dios mismo te juzgue con 3 días de peste? Viene David y responde: no me dejes caer en manos de los hombres, que caiga yo en las manos del Señor, porque sus misericordias son grandes. Pero resultó que fue horrenda cosa que David pidiera caer en las manos de Dios vivo, porque murieron 70,000 israelitas desde Dan hasta Berseba. Ahora díganme una cosa: ¿mandamos al infierno a estos 70,000 que murieron por el pecado de David? No, no los podemos mandar al infierno. El autor a los Hebreos está usando un ejemplo apropiado del Antiguo Testamento para advertir la devastación que vendrá sobre el pecado que está tentando a los lectores, el regresar al judaísmo. Hay que tener en mente también lo que estaba sucediendo en la época. Esto fue escrito entre el 67 y el 69. Si ellos regresaban al judaísmo, ellos iban a vivir en carne propia la destrucción de Jerusalén, un castigo mucho mayor que el que vivieron en la destrucción de Babilonia o el fuego que consumió a los que ya leímos. De hecho, y aquí quiero regresar a esta explicación. ¿Qué es el mayor castigo del nuevo pacto? El verso 29 dice: si el castigo del que pecó deliberadamente en el antiguo pacto fue fuerte, ¿cuánto mayor será el castigo para los que hoy en el nuevo pacto, los que han recibido más gracia, más perdón y más conocimiento, aún así deciden pecar deliberadamente, pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda su sangre y afrentando al Espíritu de gracia? Muchos creen de que esto resulta en condenación eterna, pero veamos algunas cosas. Siempre que se habla de condenación eterna, Jesús usa la palabra fuego inextinguible del infierno, fuego eterno, castigo eterno.
los autores del Antiguo Testamento, Pablo habla de destrucción eterna, Judas habla de castigo del fuego eterno. Y sin embargo, en Hebreos, un libro que usa bastantes veces la palabra eterno para calificar la salvación eterna en el 5:9, hablar del juicio eterno en el 6:2, hablar de redención eterna en el 9:12, hablar de herencia eterna en el 14, en el 9:14 y 15, hablar de pacto eterno en el 13:20. Aquí no está usando las palabras ni juicio eterno, ni condenación eterna, ni condenación. Y está mencionando un juicio que fue inmediato en el antiguo pacto. El juicio mencionado en el 9:27 va a ser más severo, pero no está hablando de pérdida de salvación. El juicio que va a definir la salvación, como él ya dijo en el 9:27, es algo que viene después de la muerte. El autor está hablando de un juicio terrible, pero no lo está definiendo. Él lo está usando como un recurso retórico para que valoremos lo que tenemos. Fuimos iluminados, fuimos hechos partícipes. O sea, el autor ya afirmó en el transcurso de la carta contundentemente la seguridad de la salvación cuando dijo que los que fuimos iluminados y hechos partícipes del Espíritu Santo lo fuimos una vez y para siempre. Cuando dijo que Cristo murió una vez y para siempre para quitar de en medio el pecado, que por una sola ofrenda Él nos santificó y nos perfeccionó, que podemos asirnos de la esperanza segura y firme, ya que el Dios que nos salvó es un Dios que no miente, es un Dios que nos dio una mayor seguridad a los del antiguo pacto porque juró por sí mismo. Es un Dios que nos invita a acercarnos en plena certidumbre de fe, sin ninguna duda de la posibilidad de perder nuestra salvación. Es un Dios que nos invita a mantener la esperanza de la resurrección y de la vida eterna firme, sin fluctuar, porque ya no hay posibilidad de perder esa vida eterna, porque fiel es el que prometió y porque sabemos que tenemos una mejor, perdurable herencia segura en los cielos. No hay ninguna sola insinuación en la carta de que la salvación se pueda perder. Algunos teólogos interpretan este mayor castigo como la destrucción que se dio en el año 70 cuando los romanos ejecutaron a los sacerdotes y quemaron el templo de Jerusalén. Josefo, cuando habla de esa guerra, declara: la guerra de los judíos contra los romanos fue la más grande, no solo de las guerras de nuestro tiempo, sino hasta de donde nos han llegado los relatos de todas de las que alguna vez estalló entre ciudades o naciones. De hecho, en mi opinión, las desgracias de todas las naciones desde que comenzó el mundo no llegan a las que sufrieron los judíos en el año 70. Ahora, si nosotros ya no somos judíos que vivimos en esa época y que queremos regresar al judaísmo, hay dos opciones: o esto ya no aplica para nosotros o aplica de una manera diferente. Y yo creo que de alguna manera el mayor castigo para nosotros tiene dos posibles efectos. Uno podría ser la muerte física, pero el otro también la pérdida de recompensas eternas. Y hermanos, yo creo que no entendemos el valor tan alto de las recompensas eternas y por eso no nos queda tan claro que el mayor castigo no sea perder la salvación, sino sea perder recompensas eternas. Quiero que vayamos aquí a 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es el ejemplo de un hombre que ha rechazado las exhortaciones dentro del cuerpo de frenar un pecado sexual y que Pablo dice: entréguenlo a Satanás para que sea destruida su carne, para que reciba ese terrible juicio por el pecado deliberado. Pero llama mucho la atención que Pablo no dice así se va directito al infierno, sino dice a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Qué está diciendo? Que el pecado deliberado, presuntuoso y soberbio de este hombre
no está condenando su espíritu. Su espíritu mantiene la salvación y la vida eterna que recibió porque es de naturaleza eterna y porque el Dios que se la dio no miente. Vayamos a 1 Corintios 11, 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Qué misericordia tan grande la del Señor, que nos juzga en esta vida para no condenarnos eternamente con el mundo. Y esto confirma que el juicio que Dios envió sobre Nadab y Abiú, sobre los 250, sobre el leñador, sobre los quejumbrosos y sobre los 70,000 que murieron, cuando David hizo censo, fue un juicio para que no fueran condenados con los pecadores. Si alguien indignamente, si alguien se atreve a participar del pan y de la sangre del Señor cuando en su corazón rechaza la verdad que está participando, porque la verdad que proclamamos es que somos un solo cuerpo, que así como el pan es uno, nosotros somos muchos, pero un solo cuerpo. Pero cuando yo me atrevo a participar del pan y a participar de la boca, pero en mi interior rechazo el querer ser edificado por otros y el querer edificar a otros, rechazo el querer participar de la vida de la iglesia. En mi interior me siento más espiritual y que no necesito de nadie ni de nada más, aunque me congregue. Estoy comiendo juicio. Y va a venir o debilidad o enfermedad o muerte inmediata. Pero aún ese juicio no viene sin misericordia, porque viene para que no perdamos la salvación eterna, para que no seamos condenados con el mundo. Vayamos a 1 Corintios 3, del 12 al 17. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios son ustedes, la comunidad, y si alguno destruye la unidad, como están en el riesgo de hacerlo con las divisiones que hay entre ustedes, Dios lo va a destruir. Hay un fundamento, es Cristo. Hay un fundamento, es la doctrina de los apóstoles y profetas. Hay un ámbito de edificación, la iglesia. Tú puedes estar en la iglesia edificando con materiales espirituales cuando sigues la guianza del Espíritu y cuando vives la gracia, o puedes estar participando y creyendo que estás edificando, haciendo acciones espirituales, pero que nacen de la carne. Todo lo que hagas que nazca de la carne se va a quemar porque no va a resistir el fuego. Hermanos, vivir una vida donde se le da lugar al pecado, a la carne y a la soberbia, porque el peor pecado es la soberbia en este contexto. Lo que va a pasar es va a traer pérdidas. Pierde a alguien que se aleja, pierde a alguien que le da lugar al pecado, pierde a alguien, sí. El verso 15 dice claramente, sufrirá pérdida.
Perdió todo su tiempo y perdió la oportunidad de hacer un tesoro eterno. Sin embargo, él será salvo. No perdió la vida eterna, porque no la ganó tampoco. Pero si destruye la unidad, si destruye a otros creyentes, si destruye lo que la iglesia significa, Dios lo va a destruir a él. Vamos a 1 Juan 5 del 16 al 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lo que Juan está diciendo de manera general es que hay pecados no tan destructivos y pecados altamente destructivos porque llevan a la muerte. Y lo que Juan está mostrándonos y el autor a los Hebreos es que una adecuada comunión de cuidado y exhortación mutua es el mejor antídoto para evitar que caigamos en pecados más destructivos que nos vayan a llevar a la muerte. El pecado al que se refiere el escritor de los Hebreos y probablemente al que se refiere Juan es el pecado de aquel que, habiendo sido puesto en la vid, se resiste a que la savia produzca fruto en él. Alguien que, habiendo recibido la ley de Dios en su corazón y en su mente, se resiste a guardar los mandamientos. Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. No está diciendo Cristo, el que quebrante estos mandamientos ya no va a entrar al reino de los cielos. Está diciendo, va a ser pequeño. Juan no está diciendo que el pecado lleva a la condenación eterna, que hay ciertos pecados que llevan a la condenación eterna. Dice, todos los pecados son injusticia, pero no todos llevan a la muerte física. ¿Por qué? Porque luego dice que al que nació de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces el maligno no podía tocar al de 1 Corintios 5, que nació de Dios y que su espíritu será salvo. No su espíritu, sí su carne. Porque precisamente Pablo dice, entréguenlo a Satanás para que su carne la destruya el enemigo. Pero el espíritu de alguien que nació de nuevo, el maligno nunca, jamás lo puede tocar. Hermanos, ¿qué se espera de nosotros? Que respondamos adecuadamente a su gracia. Que en lugar de pisotear, valoremos el cuerpo de Cristo. Que en lugar de menospreciar la sangre, vivamos activamente ejerciendo el sacerdocio para el que fuimos consagrados. Que en lugar de afrentar al Espíritu, nos dejemos guiar por Él, que nos guía a amar a otros y a servir a otros. Como preguntas de reflexión, ¿te queda claro que Dios es tanto amoroso como santo y tanto misericordioso como justo? ¿Comprendes que la prioridad para Dios es su gloria y defender su nombre? ¿Notas la gran importancia de participar de la vida del cuerpo o de estar conectado a la iglesia? ¿Te llama la atención que el pecado voluntario y deliberado está estrechamente relacionado con la falta de participación y comunión con otros creyentes y que proviene de la soberbia y que implica despreciar a Cristo mismo, menospreciar su sangre y afrentar su espíritu? ¿Te das cuenta que quien cae en este pecado no está poniendo en riesgo su entrada al cielo si nació de Dios, pero está poniendo en riesgo su vida misma, su disfrute de la vida aquí en esta tierra y su recompensa eterna? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque
En determinados momentos tú nos hablas para mostrarnos cuánto nos amas. En otros momentos nos hablas para consolarnos. Y en otros momentos también desde el mismo amor tan grande que nos tienes, nos hablas para advertirnos. Porque hay peligros y hay riesgos que corremos. Gracias, Señor, por enviarnos tus advertencias ante estos riesgos y peligros que corremos. Ayúdanos, Señor, a evitar el caer en estos riesgos. Ayúdanos, Señor, a amarte, a honrarte, a valorar tu sacrificio, a valorar tu iglesia, a valorar, Señor, la dirección de tu espíritu, que nos guía a apartarnos del pecado y que nos guía a reunirnos con otros creyentes para orar juntos, para adorar juntos, para amarnos y para exhortarnos los unos a los otros y promover entre nosotros que tú sigas siendo formado en nosotros, que podamos juntos vivir para tu gloria. En el nombre de tu Hijo, te lo rogamos. Amén.